Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon, siendo lo que titula el video sobre por qué los Jedi son llamados caballeros y los Sith lores, la quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango Sith de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados y nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio al servicio de Vader que está en proceso. Una historia que se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día, proveniente de Patreon del aprendiz Sith Jesús Arrarás, él nos cuestiona qué visiones o sensaciones tuvo Luke Skywalker al atacar a Ben Solo antes de que se convirtiera en Kylo Ren durante el episodio 8. Ok, primero que nada, Masters, hay que recordar que desde niño, Ben Solo fue un blanco de Palpatine manifestado como Snoke, que recordemos que era un ser del que dependía netamente el no muerto emperador. Leia incluso, cuando estaba embarazada de Ben, sentía que su hijo sería un luchador, pero también sentía una sombra y un miedo como si ella fuera observada, manifestaciones pues del lado oscuro. Y Ben Solo estuvo marcado toda su vida por la herencia de los Sith. No nos olvidemos tampoco que los cómics del ascenso de Kylo Ren nos cuentan cómo en parte se decepcionó de los Jedi, pero era algo que cargaba desde antes en su juventud por sus frustraciones hacia con su tío y por sentirse también incomprendido, incluso hasta rivalizando con los de su misma academia Jedi. Sobre todo porque vivía a la sombra de Skywalker y de su familia, y porque Snoke, que era en realidad Palpatine, le hablaba por medio de un enlace mental, lo manipulaba y prácticamente lo observaba durante toda su vida. Inclusive las dos entidades oscuras pueden sentir el momento exacto de cómo Ben Solo se asume como Kylo Ren, convirtiéndose en un agente oscuro cuando él mismo mata al líder original de los Caballeros de Ren. Todo eso ya estaba sembrado previamente en él. Incluso cuando Ben hablaba con Snoke, él ya sabía que las heridas del viejo provenían de parte de Luke. Así que lo que vio Luke Skywalker en su primer discípulo cuando decidió atacarlo en un momento de duda pura fue toda esa corrupción, esa sombra o ese miedo que tenía su propio aprendiz dentro de él. Además, claro, alrededor de esa época fue cuando Ben Solo se enteró también de que era el nieto de Darth Vader, algo que toda su familia le ocultó por más de 23 años. Así que todo fue un cóctel de dudas oscuras en Ben Solo, y eso pudo percibir exactamente Luke Skywalker al sentir su mente. Además, tampoco nos olvidemos que un maestro Jedi podía ver el futuro, o también potenciales caminos que podrían desembocar en ese futuro. Y eso es en realidad a lo que le temía Luke en su momento de duda, con todo el dolor que podría provocar Ben Solo en el futuro, uno que en ese momento cuando lo atacó ya parecía estar sumido en la oscuridad. Es así que nuestra segunda pregunta del día, el Master F. Fernández 95 nos cuestiona por qué algunas naves como el X-Wing o el Y-Wing necesitaban de droides y otras no. Ok, por un lado recordemos que esas dos naves venían de modelos más básicos de la época de la Guerra de los Clones, con el Z-95 que era el similar previo al X-Wing, y también con el Y-Wing que vimos su antecesor justamente en la Guerra de los Clones. En ese sentido, los droides astromecánicos de las series R2 o R4 de aquella época servían como droides de apoyo para controlar los sistemas de la nave e incluso también en tareas de reparación o mantenimiento, pero sobre todo para hacer los cálculos al hiperespacio de forma efectiva. Los droides astromecánicos pues eran los que almacenaban ciertos saltos además de apoyar en otras tareas. No obstante, las naves fueron cambiando con el tiempo, y recordemos que el Imperio Galáctico por su parte decidió hacer modelos más baratos en sus diferentes líneas de cazas TIE, unos que no tuvieron mucho equipo en ellos, ni tampoco hiperimpulsor ni tampoco droides. Por eso, pues, en parte para navegar a largas distancias, prácticamente todos los cazas TIE necesitaban de largos Star Destroyers o de ligeros cruceros Aquitans o hasta de cruceros clase Gozanti que los transportaran. Pero los X-Wings y los Y-Wing modernos mantuvieron el apoyo de los astromecánicos para manejar muchos de los sistemas de esas naves o incluso hasta navegarlas en piloto automático. Siempre pues esos droides fueron muy útiles. No obstante, modelos más avanzados de naves rebeldes ya entrada a la guerra civil, como el A-Wing o el B-Wing, carecían justamente de los droides. Y esto se debía a que el A-Wing, para tener grandes velocidades, privilegiaba el poco peso en su fuselaje y era una nave de mucho menor tamaño que los Y-Wings o los X-Wings. Y tenían
en su computadora lo mínimo para navegar por toda la galaxia. Por eso básicamente en términos de peso se excluyeron a los droides. En cambio, el B-Wing fue la nave más avanzada de toda la Alianza Rebelde. Era un pesado bombardero que podía acabar con casi cualquier nave capital y era tan avanzado en sus sistemas navegacionales y de apoyo que ya no necesitaba más de droides astromecánicos. Por eso esas naves no los usaban. Es así que en nuestra tercera pregunta del día, el Master Frag Parente nos cuestiona ¿qué cazarrecompensas fue más reconocido, Jango Fett o Boba Fett? Y esta, debo decir, es un cuestionamiento difícil de precisar que depende, como diría el buen Obi-Wan Kenobi. From a certain point of view. Por un lado, Jango Fett como su hijo Boba Fett fueron los dos más grandes cazarrecompensas en sus respectivos tiempos o eras. Jango antes de la Guerra de los Clones en las precuelas y Boba Fett en la época imperial y la Guerra Civil. Pero esto es muy curioso porque físicamente los dos son idénticos. Recordemos que uno es el clon del otro, a pesar de que Jango llamara a Boba como su hijo. Claro, Boba heredó la fama de Jango y sus costumbres como un cazarrecompensas, así que eso ya le daba una cierta ventaja o un reconocimiento previo. Pero también Jango lo entrenó desde niño para que labrara su propio nombre, y en Clone Wars vimos en repetidas ocasiones que el propio Boba fue haciéndose un gran cazarrecompensas teniendo muchos contactos, al punto que años más tarde sería una confiable mano del propio Darth Vader, un detalle que no es poca cosa. Porque recordemos que lo llamó en repetidas ocasiones para favores personales, como lo fue cazar a Han Solo en el Imperio Contraataca, o conocer la identidad de Luke Skywalker como ese misterioso piloto que había destruido previamente la Estrella de la Muerte. No obstante, Jango Fett tampoco era poca cosa. No nos olvidemos que puso en jaque a varios Jedi y que fue seleccionado entre trillones de personas para ser justo el genoma ideal para los soldados clones Masters. Y eso lo seleccionó una persona tan sabia como Darth Tyrannus, siguiendo precisamente el intrincado plan de los Sith. Jango pues ya tenía mucha fama previa y su herencia con los eficaces soldados clones solo nos habla de que por haber más de 6.2 millones de personas idénticas a él por toda la galaxia, esto por obvias razones haría mucho más famoso su rostro. Así que de acuerdo a la época, uno sí tuvo más fama que el otro. Yo en realidad, Masters, los veo prácticamente parejos, porque uno sobre todo no se puede entender sin el otro. Sí, Jango fue mucho más reconocido sobre todo por el tema de los clones, pero Boba Fett fue el que logró aprovecharse de todas las enseñanzas de su padre y además de sus contactos para ser así el más temido cazarrecompensas por más de una década en toda una galaxia. Así que ligeramente creo que Boba tiene la delantera gracias a todo lo que obtuvo de parte de Jango. Es así que en nuestra cuarta pregunta del día, el aprendiz Sith Santiago Barajas desde Patreon nos cuestiona qué Sith conformaron la regla de 2 desde Darth Bane hasta Darth Vader. Recordemos que en la línea del tiempo de Star Wars pasaron 1000 años desde que Darth Bane creó como la conocemos la regla de 2 con un solo maestro y un aprendiz, hasta los tiempos donde los Sith se extinguieron con las muertes de Palpatine y Vader. Esto nos dice, Masters, que si hacemos un cálculo aproximado, donde un Lord de los Sith hubiera regido por unos 35 años antes de ser depuesto por su aprendiz, que entonces habría un total de 29 Lords del Sith en ese periodo de 1000 años. Cabe señalar que este número sería un poco mayor, quizás hasta unos 40 Sith, por los diversos asesinos y aprendices fallidos que todos tuvieron. Así que considerando esto, en el canon solo conocemos a 8 Lords del Sith de esa época, estos en el siguiente orden. Primero Darth Bane y luego tenemos un vacío de casi 900 años hasta llegar a Plagueis, pasando por Sidious, Maul, Tyrannus, Ventress, Opress y Vader. Desde luego, los casos de Ventress y Savage Opress fueron pasos fugaces por los Sith como aprendices de otro aprendiz o asesinos. Así que en el canon tenemos por lo menos un periodo donde aún nos faltarían por conocer unos 32 Sith. No obstante, en el universo de Legends la lista estaba mucho más completa, ya que por lo menos en ese mismo periodo de 1000 años entre Darth Bane hasta Darth Vader, conocemos a 18 de los 40 potenciales Sith que existieron bajo la regla de 2, ya que después de Bane está Darth Sana, su aprendiz, y de ahí la lista continúa con lores del Sith cercanos a ellos dos como Darth Cognus, Darth Millennial o Darth Vectibus. Todos ellos están pegados hacia un siglo después de Bane. Pero después la línea sucesoria se pierde un tanto y solo tenemos alrededor de 500 años antes de Vader a Darth Gravy, un humano, al igual que su aprendiz Darth Gin, una Twi'lek oscura. Después, claro, está Darth Ramach y de ahí damos un salto hacia 150 años antes de las precuelas, con el noveno entre esos 16, el famoso Darth Tenebrous, quien tuvo en Darth Venamis un aprendiz secreto y claro, Darth Plagueis, su verdadero aprendiz que fue a su vez el maestro de Lord Sidious. De ahí la lista continúa con usuarios obvios
los que todos conocemos por las series o las películas como Maul, Tyrannus, Ventress, Opress o Vader, aunque claro, en Legends la línea terminó con Galen Marek como el aprendiz secreto de Vader. Es así que la quinta y pregunta final que titula el video, el máster Kevin Castañeda nos cuestiona por qué los Jedi son llamados caballeros y los Sith lores. Y sobre este tema que hay varias cosas que tenemos que considerar, Masters. No nos olvidemos que Star Wars fue basada por su creador, George Lucas, en muchas cosas diversas, como fueron westerns o viejas series de ciencia ficción, o incluso en el medievo japonés y los samuráis de las películas de Akira Kurosawa, que fueron una clara influencia para Lucas. No por nada, el casco de Vader es una clara referencia en su forma a esos cascos de los caballeros samurái del Japón feudal. En este sentido, lo que buscaba crear George Lucas por medio de los Jedi y los Sith eran justo una reinterpretación futurista de los guerreros samurái o guerreros medievales. Unos caballeros que tenían distintos códigos de honor basados pues en diferentes épocas de todo el medievo terrestre. No por nada, también hay referencias a códigos de caballería o incluso títulos nobiliarios como el de Lord que se usaban en la Edad Media, sobre todo en la europea. Los caballeros Jedi pues son una especie de grupo de caballeros de la mesa redonda del rey Arturo, destinados a llevar la paz y la justicia a cualquier rincón, al igual que los Sith por su parte es un grupo de élite oscuro, como si fueran lores con mucho poder sobre otras personas de inferior rango o poder. En eso digamos se fundamenta básicamente buena parte de los Jedi o los Sith como caballeros o lores. Es más, la referencia es tan clara que hasta en las historias de la Alta República se han agregado ya sables de luz cruzados con todo ese estilo medieval para representar justamente un tipo de medievo en los Jedi y en sus sables de luz. Pero eso no es lo único, ya que efectivamente dentro de Star Wars sí hemos visto que los Jedi usasen el título de Lord como supuestamente solo usaban los Sith, y también los Sith ya han usado el título de caballero como en su mayoría solo usaron los Jedi. Recordemos que los Jedi y los Sith en el pasado de Legends eran una sola orden hasta que se dividieron. No obstante, novelas de Legends como Destino de los Jedi, Presagio, nos han corroborado la existencia de Sith que llevaban el título justamente de Caballeros Sith. Pero en el caso de los Jedi esto es mucho más curioso, ya que hay más ejemplos de estos nobles caballeros que usaron en una cierta época el título de Lord. Inclusive hasta lo usó el propio Kyle Katarn en el juego de los 90s Dark Forces 2 Jedi Knight, donde ahí en un cierto momento de la historia usó el título de Lord Jedi. No obstante, el mejor ejemplo en la historia de la saga de un Jedi que contradictoriamente llevó el título de Lord fue justamente Lord Hoth, uno que también tenía el título de senescal de los ejércitos de la luz de los Jedi, quien justamente dirigió a sus fuerzas para acabar con todos los Sith en la séptima batalla de Ruusan. Él pues vivió en la misma época que el Sith de Skir Khan y de Darth Bane, y con la erradicación de los Sith provocó que Darth Bane se escondiera y creara así la regla de dos Masters. Cabe señalar que no hay más evidencia de que los Jedi usaran de nuevo ese título de Lord, lo cual nos indica que sobre todo en la historia galáctica con el paso de los siglos, este grupo de caballeros efectivamente se hizo mucho más humilde en la búsqueda de la paz y la justicia, y no tuvieron más esa especie de título nobiliario de Lord justo en sus nombres. Por eso en realidad los Jedi solo eran considerados por sí mismos como nobles caballeros, y por eso también en parte los Sith, al significar todo lo contrario, con esa hambre de poder en toda la extensión de la palabra, llevarían justamente para sí el título de lores, algo que fue usado justamente hasta el último de los Sith, Lord Vader. Pero si quieres saber de por qué los Jedi no usaron otras armas o qué pasaría si Rey mataba a Palpatine como él le ordenó, esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.